Muy bien, vamos a continuar en este domingo con esta serie que hemos iniciado ya hace 9 semanas. Hoy tenemos el tema número 9 en esta serie que hemos titulado Jesús, en la que hemos estado viendo algunos eventos en la vida del Señor Jesucristo. Y el día de hoy el tema 9, se va a titular Propiciación y Redención. Propiciación y Redención. Prácticamente nos estamos refiriendo al evento de la crucifixión dentro de la vida del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 27, será Mateo 27 versículo 46, después Lucas 23 44 y Juan 19 30. Vamos a hacer una lectura rápida de estos versículos, ¿sí? Traten de, si logran nada más tener algún versículo, está bien, nada más tengan alguna de las citas que les he dado y los demás, los otros dos los escuchan, no hay ningún problema. Mateo capítulo 27, 46, Lucas 23, versículo 44 y Juan 19, 30. ¿Sí? Muy bien, voy a dar lectura. Mateo capítulo 27, 46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego Juan 19:30 dice lo siguiente. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Después, el otro texto que les cité, Lucas 23:44, dice así: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Bueno, lo que yo acabo de hacer ahorita delante de ustedes, estoy leyendo lo que los evangelistas están narrando en cuanto a la crucifixión del Señor Jesucristo, y lo dan en diferentes momentos, diferentes circunstancias. Pero bueno, si sumamos todo esto que se ha mencionado en Mateo, en Juan y en Lucas, lo que está sucediendo es que Jesús se encuentra ya crucificado en la cruz del Calvario. Son las 12 del día, de las 12 del día a las 3 de la tarde se oscurece, hay tinieblas totalmente. Después hay tres clamores que el Señor Jesucristo hace. El primer clamor que Él hace es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí, bueno, hay que tener en mente que Jesucristo está crucificado, ha sido flagelado, está todo oscuro. Entonces, un hombre en una condición muy lamentable, toma fuerzas el Señor y puede gritar y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es muy importante que veamos que no le dice Padre. Por primera vez Jesús no le dice Padre a Dios, sino le dice Dios mío, y hace ver el abandono del que Él es objeto en ese momento. En otro momento Jesús también clama a gran voz y dice: consumado es. Y en un último momento Jesús también vuelve a clamar a gran voz y dice: Padre, ahora sí dice la palabra Padre, y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí? Esta secuencia de los hechos que se van dando en la crucifixión, de Jesús estando en la cruz hasta que Él llega a morir, son importantes. Y al final vamos a recapitular esto que acabo yo de mencionarles. Vamos entonces a orar y vamos a pedir al Señor que nos pueda hablar en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de venir delante de ti, la oportunidad que nos das de exaltar tu santo nombre, de glorificarte, de honrarte, Señor, a través de los cantos, Señor, a través de la expresión de nuestras palabras, de la adoración, Señor, que emana de nuestros corazones. Te bendecimos y te damos muchas gracias. Ahora que vamos a tu palabra, Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento. Y el día de hoy, Señor, en esta serie vamos a ver este evento histórico tan profundo, tan fuerte, el clímax del Evangelio. Señor, veremos
la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes a ir a tu palabra con toda la atención debida, con toda la reverencia debida, y que tú puedas a través de tu Espíritu Santo taladrar estas palabras en nuestros corazones, y que la cruz del Calvario cambie nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos rápidamente Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25. Como les decía, el día de hoy vamos a estar viendo este evento en la vida del Señor Jesucristo, que es la crucifixión, ¿sí? Y como bien decía nuestro hermano Adán en el devocional, él decía algo que me parece muy importante también mencionarlo. Ha habido a través de la historia muchas cruces. De hecho, Josefo, un historiador, decía que incluso los árboles se llegaron a desaparecer por tanta madera que utilizaban para las cruces. Y decía también Josefo, lejos esté de la mente de cualquier romano la crucifixión, porque era un castigo horrendo. Pero la misma historia nos da testimonio de que hubo muchos crucificados. Jesús no fue el único crucificado, como bien decía Adán, no fue el único crucificado. Antes de Jesús hubo muchos, después de Jesús hubo muchos, porque esto se dio dando todavía muchos años. Pero hay algo muy especial en la vida del Señor Jesucristo, en la crucifixión del Señor Jesús, que vamos a ver también al final. Muy bien, Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25, ¿ya lo tienen listo? Dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muy bien, quiero que vean Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo está presentando una gran verdad y está diciendo que todos han pecado, que todos los hombres han pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado es rebelarse contra Dios. Pecado es levantar la mano contra Dios. Pecado es ofender a Dios. Pecado es rebelarse contra Dios. Es herir el corazón de Dios. Es burlarse de Dios. Lo más extraordinario que puede existir en este sistema cósmico es que la creación se levante contra su propio creador, y eso es pecado. Ahora, Pablo está diciendo que todos han pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos han pecado. Todos se han constituido enemigos de Dios, todos se han rebelado contra Dios, todos han herido el corazón de Dios, todos se han burlado de Dios. Entonces no hay forma de acercarnos a Dios. El hombre no se puede acercar a Dios. Es más, el hombre ni siquiera quisiera acercarse a Dios, porque el hombre ha pecado, ¿sí? Entonces tenemos aquí un Dios que es altamente santo, justo, hermoso, etcétera, y un hombre totalmente que es pecador y que está separado de la gloria de Dios. Ahora, vean el versículo 21 y versículo 22. Pero ahora, aparte de la ley, y está hablando de la ley mosaica, de la ley del Antiguo Testamento, se ha manifestado la justicia de Dios. Vean, en el Antiguo Testamento es como si Pablo dijera: el Antiguo Testamento nos ha mostrado la ley de Dios, y la ley de Dios ha mostrado la justicia de Dios. Pero a lo largo de todos estos años el hombre no ha obedecido, el hombre ha desobedecido a Dios, ha deshonrado a Dios. Y ahora el apóstol Pablo dice: pero ahora en este momento, cuando viene el Señor Jesucristo, aparte de esta ley mosaica, que lo único que hacía era condenarnos, la ley de Dios nos condenaba, se ha manifestado la justicia de Dios. Vean, la justicia de Dios siempre se ha manifestado vía ley de Dios, o vía, como dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, esto quiere decir que a través de la fe en Jesucristo, Dios está manifestando su justicia. Ahora, ¿qué es justicia? El teólogo
Wayne Grudem, él define la justicia de una manera muy práctica y muy entendible. Él dice, justicia de Dios es que Dios siempre actúa conforme a lo que es recto. La justicia de Dios es que Dios no hará nada que no sea recto, Él siempre va a actuar conforme a la rectitud y Dios mismo es la norma de lo que es recto. Entonces tenemos aquí que Dios todo lo que hace, lo hace conforme a una rectitud y Él mismo es la regla, la norma, la medida de lo que es recto. Entonces esto nos asegura dos grandes verdades. La primera verdad que nos asegura es que Dios siempre tiene que castigar el pecado y Dios siempre castigará el pecado. Escuchen esto con mucha atención. Dios, por cuanto es justo, siempre castiga el pecado, siempre castigará el pecado. Donde haya pecado, Dios, quien actúa conforme a lo que es recto, y él mismo es la norma de lo que es recto, Él tiene que castigar el pecado. Y número 2, la verdad que nos deja ver ahorita, de acuerdo a Romanos 3, 21 y 22, es que Dios muestra esa justicia, Dios muestra ese atributo de hacer lo que es recto, y Él es la norma de lo que es recto. Dios muestra su justicia a través de la fe en Jesucristo, ¿sí? Y esto es precisamente lo que tenemos cuando Jesús va a la cruz. Cuando Jesús va a la cruz, Dios está manifestando su justicia y en la cruz del Calvario, dice versículo 24 y 25 ahí en Romanos, léanlo por favor, ahí síganlo conmigo, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, número 1, la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como, número 2, propiciación por medio de la fe en su sangre. En la cruz del Calvario, Dios está mostrando su justicia y nos está dando su justificación, y en la cruz del Calvario el Señor está ofreciendo redención y propiciación. Son dos conceptos diferentes. El Señor Jesucristo está haciendo redención y está haciendo propiciación. Ahora, ¿qué es la propiciación? Para que nosotros podamos entender. Los judíos, cuando están escuchando que Pablo está diciendo esto, ellos lo están entendiendo perfectamente cuando está hablando de la propiciación y de la redención. Vamos a ver nosotros qué es la propiciación para poder entender qué es lo que sucedió. Pongan un separador ahí en Romanos, donde estamos, y vamos rápidamente al Antiguo Testamento, al Pentateuco, al libro de Levítico, capítulo 16, versículo 5. Levítico, se encuentra en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Vamos a leer Levítico 16, 5, ¿sí? Vamos a entender entonces, yo acabo de decirles que en la cruz del Calvario el Señor nos brinda justificación, nos brinda redención y nos brinda propiciación. Y vamos a ver lo que es la propiciación. ¿Qué es la propiciación? ¿En qué consiste la propiciación? Levítico 16:5. ¿Listos? ¿Ya lo tenemos? Léanlo conmigo, síganme con su vista. Dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación al becerro que es suyo. Miren, la propiciación, esta ofrenda, este sacrificio de propiciación en el Antiguo Testamento, ¿en qué consistía? Consistía en lo siguiente: se tomaban 2 cabritos, ¿sí? Cabrito número 1, cabrito número 2, se echaban suertes como leímos. Un cabrito era enviado al desierto
confesaban sus pecados, ponían sus manos, confesaban los pecados en este cabrito, y ese cabrito era enviado al desierto para que allá en el desierto él se extraviara, allá muriera. Y el otro cabrito que tenía la suerte de ser tomado por el sacerdote, lo tomaba el sacerdote a ese cabrito y con el cuchillo degollaba al carnero, ¿sí? Una vez que degollaba al carnero con esa sangre, hasta que tenía esa sangre, el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Estaba el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba algo que se llamaba el propiciatorio. Este mueble llamado propiciatorio, que en el griego significa aplacamiento, ahí el sacerdote derramaba la sangre inocente del cordero que había sido degollado, y en ese momento, cuando él vertía la sangre sobre el propiciatorio, se estaba cumpliendo este sacrificio de la expiación, ¿sí? Se satisfacía la justicia de Dios. Entonces, aquí había una estrecha relación en este sacrificio de propiciación, porque cuando se celebraba entonces este sacrificio, al vertir la sangre entonces en el propiciatorio, se daba la propiciación y se daba la satisfacción de la justicia de Dios, que la justicia de Dios estaba demandando por los pecados del pueblo. Era un simbolismo, era sombra y figura de lo que vendría en el Nuevo Testamento. Esa sangre estaba tipificando la sangre del Cordero que vendría en algún momento, que sería derramada y que sería nuestra propiciación para aplacar la ira de Dios, para satisfacer la justicia de Dios, ¿sí? Y entonces aquí tenemos esta relación propiciación, satisfacción. Hasta que se da la propiciación se puede dar plena satisfacción a la justicia de Dios. Ahora, si nosotros concebimos a un Dios que ama, ay, este Dios me va a amar y me va a perdonar y me ama y me da la mano siempre que yo lo necesito, tenemos un pequeño peligro, porque nosotros vamos a concebir entonces a un Dios que todo lo perdona, y en algún momento vamos a tratar de demandar la gracia de Dios para que Dios nos perdone. Y el día que Dios no nos perdone, vamos a decir: Señor, qué injusto eres, porque no me perdonas, tú eres amoroso y tú me debes de perdonar. Nosotros debemos entender y no caer en esta idea de un Dios tan amoroso y que es todo amor, quitando todos los otros atributos que Dios tiene, porque podríamos olvidar que Dios es santo y que es justo, ¿sí? El Dios de Juan 3:16, que de tal manera amó a todo el mundo, es un Dios que es santo y que es justo, ¿sí? Y si Dios es santo, entonces no tolera el pecado, y si Dios es justo, ya vimos que Él siempre va a actuar conforme a su justicia, a lo que es recto, y Él es la norma de lo que es recto. Entonces tenemos un Dios que nunca ha tolerado el pecado y que nunca va a tolerar el pecado donde quiera que Dios lo encuentre. Sea en la vida del vecino o en nuestras propias vidas, Dios no va a tolerar el pecado porque es santo y es justo. Ahora quiero que regresen a Romanos capítulo 3, versículo 25, para que podamos ver este atributo de la justicia de Dios, cómo se exalta en este versículo. Romanos capítulo 3, 25, lo tenían separado. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahí está. Dios pone a Jesucristo mismo como propiciación. Jesús es el cordero. En la propiciación vimos que era un cordero que era degollado. Bueno, Jesús es quien va a recibir todo el impacto de la ira de Dios. Pero dicen, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. No dice para manifestar su grande amor, para manifestar su gran paciencia, no, para manifestar su justicia. Y su justicia es que Dios siempre hace lo recto y Dios siempre actúa conforme a lo que Él es en su ser. Entonces, esto quiere decir que Dios no va a tolerar el pecado, y por que existe el pecado, Él tiene que satisfacer el pecado de una forma que no comprometa sus propios atributos y que no quede como un Dios mentiroso. Ahora, cuando Dios justifica, no lo hace de una manera unilateral. No es nada más que Dios dice: bueno, pecaste, te perdono y punto, está bien. Olvido por un momento que soy un Dios santo, que soy un Dios justo y te perdono. No, porque eso sería una violación a los propios atributos de Dios, al santo ser de Dios, ¿sí?
Dios es justo, Dios siempre actúa conforme a lo que es recto. Lo recto contra el pecado es castigar el pecado. Siempre ha sido desde el Antiguo Testamento y siempre será en el Nuevo Testamento y en todo momento. Dios tiene que castigar el pecado. Dios no cierra sus ojos ante el pecado. Dios no pasa por alto los pecados. Y quizás les sonará extraño esto, pero Dios no perdona los pecados. No hay un solo pecado que Dios perdone. Todo pecado que la humanidad ha cometido, todo pecado está en la lista de Dios. Y Dios, por cuanto es justo, por cuanto es santo, tiene que castigar todo pecado. No hay un pecado, no hay algún pecado que nosotros digamos, oh, a Dios ya se le olvidó este pecado en mi vida. No. Lo que nosotros no entendemos es que alguien pagó por ese pecado. Pero todo pecado debe recibir justa retribución. Muy bien, esto es la propiciación. Otro aspecto que tenemos en la cruz del Calvario es la redención, ¿sí? La palabra redención significa un acto de comprar. Entonces vean con atención, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él era nuestra propiciación. Él era ese cordero inocente que es degollado y que está vertiendo su sangre, y que cuando su sangre es vertida se satisface la justicia de Dios. Pero también en la cruz del Calvario Jesús está efectuando esta obra de redención. Redención es comprar algo. Entonces, cuando Jesús está en la cruz del Calvario, Jesús estaba comprando algo. O mejor dicho, estaba comprando a alguien. Ahora, en el Antiguo Testamento, para que nosotros podamos entender esto de la redención, bueno, ¿y qué tiene que ver la redención con la cruz del Calvario? En el Antiguo Testamento, cuando una persona comenzaba a endeudarse con alguien al punto de que ya no le podía pagar, esa persona se convertía en esclavo del acreedor, y era esclavo durante toda su vida hasta que le pudiera pagar a su amo, ¿sí? Porque esa esclavitud que se tenía en el pueblo de Dios era una especie de prestación de servicios que se tenía. Pero aquí lo interesante de todo esto es que hasta que él lograba pagarle la deuda a su acreedor, en ese momento él podía liberarse de la esclavitud que él tenía. Si él se llegara a casar cuando él estaba en la esclavitud, tanto la esposa como los hijos, cuando él es libre, no podía llevarse a la esposa y a los hijos, porque él es un libre, pero es un libre totalmente insolvente, porque apenas alcanzó su libertad porque le pagó a su acreedor. Pero la ley protegía a la esposa y a los hijos. Lo protegía de vivir con alguien que es insolvente, que no podía mantenerlos, y solamente había una manera de poder recuperar a su esposa, a sus hijos, la persona que recientemente era libre. Y como era esta forma, tenía que pagar el rescate, la redención al acreedor para poder llevarse a su esposa y a sus hijos, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos 1 Corintios capítulo 6:20, no pierdan Romanos, si pueden poner algún separador ahí. Vamos a 1 Corintios capítulo 6:20. Tenemos que el Señor Jesucristo hace una redención, al igual que se daba en el Antiguo Testamento, hace una redención por nuestras vidas. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. La diferencia aquí es que la esposa del Señor Jesucristo, o la novia del Señor Jesús, estaba en esclavitud, estaba en la esclavitud de la carne, en la esclavitud del mundo, en la esclavitud del diablo. Y 1 Corintios 6:20 dice: porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: en la cruz del Calvario Jesús te compró a ti. Y no es que te compró nada más tu espíritu y dices, bueno, compró mi parte espiritual, mi espíritu, y con mi cuerpo yo hago lo que quiero. No, vean, el texto dice: han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu. El Señor te compró completamente. El ser de Dios, el ser humano, de acuerdo a Génesis, dice Génesis, los primeros capítulos, que Dios sopló y el hombre estuvo aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. El ser viviente, el hombre, entonces se compone de cuerpo, de alma, de espíritu, ¿sí? Entonces el Señor te está comprando enteramente, Ahora, el precio de esta compra es la sangre de Cristo.
Cristo al derramar su sangre está comprando tu vida, ¿sí? Ahora, en el Antiguo Testamento los judíos entienden que ellos tienen esta idea que la vida está en la sangre. Entonces esto quiere decir que el precio que Jesús paga por tu redención, por tu cuerpo, por tu alma, por tu espíritu, es la vida misma de Jesucristo. Esa vida de obediencia que Él desarrolló en esta tierra, esa vida santa, inmaculada que tuvo en esta vida, ese momento de ir a la cruz, el Señor está comprando enteramente todo tu ser, toda tu vida, ¿sí? Ahora, ¿por qué es demandada la sangre desde el Antiguo Testamento? No sé si alguien se ha preguntado, bueno, ¿por qué Dios demanda sangre a fuerzas? ¿Por qué? ¿Será que Dios es un Dios sanguinario? Y no, Dios demanda sangre porque la vida, en el Antiguo Testamento tenemos esta gran verdad, la vida se encuentra en la sangre. Entonces no es tanto que se derrame la sangre, no es tanto herir al animalito para que derrame sangre, sino lo que se está requiriendo, lo que se está exigiendo por el pecado es la vida, ¿sí? Ahora, vamos rápidamente a Génesis capítulo 2, versículo 16, para que veamos esta gran verdad. La sangre es demandada o era demandada porque la vida era requerida por el pago del pecado. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, vemos una gran verdad y quiero que podamos ir entendiendo estas grandes verdades. Dice Génesis 2:16, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Tú puedes comer de todo árbol del huerto, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí tenemos una relación. El pecado demanda la vida. La vida se encuentra en la sangre, por eso es que los sacrificios demandaban sangre, porque se está demandando la vida. Ahora vean en Génesis capítulo 3, versículo 21, un capítulo siguiente, para que vean esa gran verdad que les acabo de decir, que se demanda la vida. Dice, y el Señor Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando ellos justamente acaban de pecar, Dios demanda la vida entonces de animales inocentes para poder tener las pieles y cubrir a Adán y Eva y vestirlos, ¿sí? Entonces, en la redención tenemos este aspecto, ¿sí? El Señor está demandando vida, la vida se encuentra en la sangre, por eso es que entonces vemos que se está requiriendo la sangre. El precio que Jesús está dando no es solamente el hecho de decir, es la sangre, sino es completamente la vida del Señor lo que Él está pagando, ¿sí? Ahora, en la redención que yo les decía en el Antiguo Testamento, es interesante notar que solamente los parientes podían reclamar o podían hacer redención por su esposa, por sus hijos. A esto se le llamaba el pariente redentor. Y nosotros tenemos de manera increíble y de manera muy hermosa que en Hebreos capítulo 2 versículo 11 Jesús aparece como el pariente redentor. Aparece como el supremo pariente, porque dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, de acuerdo al Antiguo Testamento, solamente familiares podían hacer redención, y el Nuevo Testamento nos presenta que Jesús, Él mismo se ostenta como hermano mayor y Él es el familiar, Él es el pariente redentor para hacer la redención de aquellos que Él quiere redimir en la cruz del Calvario. Ahora, quiero que vean, vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y para ver aquí algo muy hermoso, muy profundo de lo que el Señor Jesucristo está haciendo en la cruz del Calvario. Ya mencionamos entonces que el Señor Jesucristo está ofreciendo propiciación por nuestras vidas, se está colocando en nuestro lugar, tomando nuestros pecados y está haciendo redención por nuestras vidas, nos está comprando. Si alguien en este mundo ha dicho es que yo no valgo, es que por mí no dan un cacahuate, etcétera, bueno, Jesús pagó con su vida completa por ti, porque te amaba. Y eso debería de ser algo que cambiara nuestra vida y nos llevara a una vida diferente para entregársela completamente al Señor. Gálatas capítulo 3 versículo 13. Sí necesito que todos estén en este versículo porque vamos a ver aquí unas verdades impresionantes, muy hermosas. ¿Listos? Gálatas capítulo 3 versículo 13. ¿Sí? Voy a esperar porque quiero que todos leamos
las verdades tan profundas que tenemos en este versículo. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Muy bien. Gálatas se encuentra en el Nuevo Testamento, ¿sí? Después de los evangelios viene el libro de Hechos, Romanos, Corintios, ¿sí? Gálatas capítulo 3, versículo 13, ¿sí? Ajá, Gálatas 3:13, ¿listos? Sí. Muy bien. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito en el Antiguo Testamento, maldito todo el que es colgado en un madero. La primera verdad que quiero resaltarles aquí es esta: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es esta maldición de la ley? Y para nosotros entender cuál es esta maldición de la ley, tenemos que irnos a la ley, y vemos que en Deuteronomio capítulo 28, que es un capítulo que seguramente han leído ustedes, y si no lo han leído, les recomiendo que lo lean en esta tarde. En Deuteronomio capítulo 28, es un capítulo extenso, donde Dios dice, si tú obedeces mis mandamientos, te va a pasar esto, bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Pero si tú me desobedeces, va a suceder esto, maldición tras maldición, 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 ¿sí? Entonces, ¿cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley es cuando Dios maldice por haber desobedecido la ley, ¿sí? Ahora, por la desobediencia del hombre, vean esto con atención, por la desobediencia del hombre en un huerto del Edén hermoso, con todas las bendiciones, con todas las ricuras que ningún hombre ha podido disfrutar, la mejor clima, la mejor atmósfera, etcétera, todo lo mejor, por la desobediencia del hombre entró la maldición. Dice Romanos que por la desobediencia de Adán entró el pecado al mundo. Y lo menciona como algo extraordinario. En la creación, el sistema cósmico no estaba preparado, no estaba diseñado para el pecado. Pues entra el pecado y comienza a entrar la maldición. Por el pecado, Dios maldice a Adán, maldice a Eva, maldice a la serpiente, maldice a la tierra. Y todo el sistema cósmico se conmueve al grado que Pablo dice que la misma creación tiene convulsiones y tiene problemas, y el día de hoy vemos que la tierra está maldecida por Dios, al igual que la vida del hombre y todo lo que el hombre, por la desobediencia del hombre. Esa es la maldición de Dios. ¿Qué es la maldición de Dios? Es la maldición por la desobediencia. Ahora, para entender un poco más y en qué consiste la maldición de Dios, bueno, para poder entender en qué consiste la maldición de Dios, entendamos primero qué es la bendición de Dios. Y en el Antiguo Testamento ellos entendían por la bendición de Dios lo que en la ley se conocía como la bendición sacerdotal. Dios había instituido a Aarón, un sacerdote, y había dicho, cuando tú despidas al pueblo, les vas a dar esta bendición, y con esta bendición vas a despedir al pueblo, y esta bendición será sobre el pueblo. Se los voy a leer para que ya nos estén moviendo ahorita, que se queden ahorita ahí en Gálatas. Números capítulo 6, 24, 25 y 26. Números capítulo 6 del versículo 24 al 26. En esto consiste la bendición sacerdotal que tenemos en el Antiguo Testamento. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La bendición suprema era ver cara a Dios. La bendición de los judíos, la bendición que ellos tenían era que Dios me bendijera, que Dios estuviera conmigo, que Dios estuviera en mi trabajo, que Dios hiciera resplandecer su rostro sobre mí, que Dios estuviera conmigo en todo momento. Y la máxima bendición de ellos es, un día voy a ver a Dios, ¿sí? Entonces, la maldición es lo opuesto. ¿Cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley es por la desobediencia de la ley, y la maldición de la ley es a la inversa. La oración sacerdotal es que el Señor no te bendiga, que Dios no te guarde, que Dios no haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios no tenga misericordia de ti, que Dios voltee su rostro de ti, que Dios remueva su paz sobre ti.
Esa es la maldición. Y esa es la maldición de la que Cristo nos redimió. Cristo te redimió de que Dios no te bendijera, de que Dios no te guardara, de que Dios no hiciera resplandecer su rostro sobre ti, de que Dios no tuviera misericordia de ti, de que Dios no volteara su rostro de ti, de que Dios removiera su paz sobre ti. Él satisface, te redime y te brinda la bendición y te quita la maldición que la ley te estaba confiriendo a ti. Ahora, quiero que vean algo más impresionante aquí en Gálatas 3:3. Estamos ahí en Gálatas, ¿verdad? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sí? En otras palabras, Cristo, al redimirnos de la maldición de la ley, provoca o hace que el Dios que nos tiene que maldecir, que con justicia nos debería de maldecir, que en vez de maldición Dios te bendiga. Y eso es grande y es profundo totalmente. Pero dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Vean con mucha atención, Cristo no solamente nos redime de la maldición de la ley, sino que Cristo... Y no es que solamente Cristo tome la maldición de la ley sobre nosotros, o sea, no es nada más que Cristo toma nuestro lugar, todos nuestros pecados se imputan a Él, sino que va más allá, dice, hecho maldición por nosotros, ¿sí? Lo que significa que Cristo es hecho maldición, que Cristo mismo en el momento que está en la cruz encarna la maldición de Dios. Cristo se convierte entonces en la maldición misma de Dios por nuestros pecados. Y al tomar la maldición de la ley y ser la maldición de Dios, Dios por eso tuvo que darle la espalda y lo tuvo que hacer a un lado y lo tuvo que abandonar. En la cruz Jesús tiene todos nuestros pecados que son imputados sobre Él. Todos los pecados, yo les decía hace unos instantes cuando comenzábamos, no hay un solo pecado que Dios perdone. Esos pecados que hicimos en secreto, esos pecados que desde pequeño hicimos, cada uno de esos pecados están sobre Jesús en ese momento, ¿sí? Y Jesús en ese momento, y escuchen esto con atención, Jesús cuando está en la cruz del Calvario se convierte en el ser más despreciable en todo el universo por Dios. Ni los pecadores fueron tan despreciables en ese momento para Dios, sino lo fue Jesús, porque Jesús en ese momento se está convirtiendo, encarnando la maldición de Dios. Y en todo el universo hermoso de Dios, en toda la creación de Dios, lo más aberrante para Dios, lo más sucio para Dios, era su Hijo mismo, que en ese momento toma nuestros pecados y se está convirtiendo en la maldición misma de Dios, ¿sí? Muchos fueron crucificados, miles y miles fueron crucificados, pero solamente la historia nos relata que uno solo de esos crucificados recibió toda la plenitud de la maldición de Dios, toda la plenitud de la ira de Dios, ¿sí? Y entonces, como leíamos al principio, Jesús está en la cruz del Calvario, está próximo a ser nuestra redención, próximo a ser nuestra propiciación. Y entonces el relato que, sumando lo que dicen los evangelistas, son las 12 de la tarde y en ese momento se oscurece todo. En la Biblia la palabra oscuridad o el término oscuridad es juicio. En ese momento inicia el juicio de Dios contra Jesús, porque en ese momento Jesús se ha convertido en la maldición de Dios. En ese momento Jesús está llevando sobre sí cada uno de nuestros aberrantes pecados. 3 horas de oscuridad y 3 horas de oscuridad para Jesucristo. El primer clamor que se escucha de labios de Jesús, esto es impresionante porque Él estaba totalmente flagelado, totalmente herido, pero Él con fuerza, el primer clamor que Él hace es el clamor que había sido profetizado en el Salmo 22.
Y Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y por primera vez el Señor Jesucristo está experimentando en su cuerpo, en su espíritu, en todo su ser, está experimentando el abandono de Dios. Dios, su Padre, con el que había estado en la gloria y había sido una relación hermosa, bella, y lo había disfrutado. En ese momento su Padre lo tiene que abandonar, lo tiene que hacer a un lado, porque Jesús es hecho maldición por nosotros, asume nuestros pecados, y en ese momento el Hijo, en soledad, en tinieblas, dice: Dios, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta la sabemos: por nuestros pecados. La respuesta es porque Él estaba haciendo en ese momento la redención y la propiciación para cada uno de nosotros. El siguiente clamor que Jesús hace es un término realmente contable, un término matemático, y comienza y grita y dice: consumado es. Y en el momento que Jesús dice consumado es, en ese momento Jesús dice: he cumplido, Señor, se ha satisfecho tu justicia. Tú, Señor, has quedado honrado, has quedado reivindicado. Todos los pecados de toda la humanidad, en todos los momentos, todos mis pecados desde mi infancia, dice: ya pagué por este pecado, por todos los pecados de toda la humanidad. Ya, Señor, fueron cubiertos todos los pecados, y por eso dice: Señor, ya está consumado. Y en ese momento, al consumarse esa ira de Dios que se estaba virtiendo sobre él, los efectos de la propiciación es que esa ira se ha satisfecho la justicia de Dios, y ahora viene la misericordia de Dios. Ahora Jesús nuevamente está ante su Padre, y el último clamor es un clamor impresionante en la vida del Señor Jesucristo, que los judíos, cuando lo escuchan, seguramente se conmovieron hasta las lágrimas, porque Jesús, el último clamor que hace es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí? Ahora, esto que Jesús acaba de decir, que lo dice en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, cualquier judío cuando lo escuchó, saben que Jesús estaba citando el Salmo 31, versículo 5. Y el Salmo 31, versículo 5 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero el Salmo 31:5 era la oración que hacían los niños antes de ir a dormir. A ellos se les educaba y ellos decían: en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Sí? Y Jesús hace esta oración, le da un matiz, un ingrediente totalmente tierno, porque la diferencia que Jesús hace con esto, o la añadidura que Jesús pone a esta oración, es que el Señor Jesús antepone el término Padre, papá o Abba. Entonces, lo que Jesús dice en el arameo es: papito, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y bien dice un comentarista bíblico, dice: morir para Jesús fue como quedarse dormidos en los brazos de su Padre. La maldición había concluido por cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, en la crucifixión, nosotros tenemos más que un hombre que está siendo crucificado, porque, como les digo, en la crucifixión hubo muchos crucificados, pero tenemos al Hijo de Dios que está pagando con su propia vida un precio alto, un precio profundo por cada uno de nosotros. Para Él sí, la vida de cada uno de nosotros tuvo valor, aunque éramos enemigos de Dios, aunque estábamos en oscuridad. Él vio algo en nosotros y dijo: voy a pagar el precio por ellos. En la cruz del Calvario, el Señor fue propiciación, Él tomó nuestro lugar. Aquellos que son redimidos por Dios jamás van a conocer lo que es la ira de Dios, jamás van a conocer lo que es la maldición de Dios, porque Jesús ya se puso entre Dios y nosotros y dijo: yo voy a recibir todo ese castigo. En la cruz del Calvario, Jesús fue nuestra propiciación, nuestra redención, y el precio fue su sangre, su vida, el ser escarnecido y el ser por unos momentos el maldito de Dios.
Y esto entonces, que la cruz del Calvario pueda cambiar nuestras vidas. Que no seamos indiferentes nosotros al conocer estas verdades que tenemos en la Escritura y decir, bueno, oh, pues qué hermoso, oh, pasó tan bonito, sí, es como la película tal que vi, no, esto va más allá que cualquier película. Y que la cruz del Calvario, que estos regalos que el Señor está ofreciendo, redención, propiciación, logrando tu justificación delante de Dios, que la cruz del Calvario pueda cambiar realmente nuestras vidas. Si tú volteas a la cruz del Calvario, puedes ver la silueta de un hombre que está muriendo, o puedes ver la silueta de un hombre que te quiere abrazar a través de la misericordia que Él está mostrando para cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, en este momento te damos tantas gracias por tu misericordia, tantas gracias por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque en la cruz del Calvario, Señor, tú tomaste cada uno de nuestros pecados, todas mis mentiras, todos mis adulterios, todos mis robos, todas mis blasfemias. Todo fue vertido en el Hijo Santo de Dios. Y ahí, Señor Jesús, tú tomaste nuestro lugar y toda la ira de Dios cayó sobre ti. Y en la cruz del Calvario, Señor, tú redimiste nuestras vidas, Señor. Estábamos presos en la esclavitud, en el pecado, y tú como un pariente, Señor, mayor, como un pariente libertador, como veíamos, tú pagaste el precio y nos rescataste. Por eso el apóstol Pablo dice, vivan para Él, porque el precio fue la sangre de Jesús, fue su vida, y glorifíquenlo con su cuerpo, con su espíritu, vivan para la gloria de Dios. Y yo te pido, Señor, que podamos vivir para la gloria tuya, Señor. Que podamos ver el cuerpo herido de nuestro Salvador, el clamor de nuestro Salvador, y que cada día podamos darte gloria a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.